¿Por qué Dios decidió traer el diluvio? ¿Qué estaba pasando realmente en la humanidad antes del juicio? Génesis capítulo 6, del verso 1 al 8, nos muestra un mundo corrompido, pero también a un hombre que halló gracia delante de Dios. Hoy vamos a estudiar este pasaje verso a verso para entender qué provocó el juicio divino y qué significa vivir en gracia delante del Señor. Comencemos leyendo el versículo 1, donde se nos presenta el contexto espiritual de la humanidad antes del diluvio. Y el verso 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Cuando estudiamos y profundizamos en el capítulo 6 de Génesis, encontramos que en los primeros versículos está el relato del por qué Dios sentenció al juicio más grande ocurrido en la tierra. ¿Cuál es este? El diluvio. A pesar de que los seres humanos fueron obedientes al mandato de Dios de fructificarse y multiplicarse, y con esto llenar la tierra, así como lo vemos en el capítulo 1, verso 28. Pero esta gente que se multiplicó eran los descendientes de los 10 patriarcas que se les mencionó en el capítulo 5, los descendientes de Adán. Estas familias también fueron corrompidas, aunque para entender la narrativa del texto debemos de remontarnos 500 años atrás al día del nacimiento de Noé. Por 500 años las generaciones fueron siendo corrompidas por su pecado. No puedo decir el pecado del mundo, porque ellos tenían la libertad de decir no al pecado. Todos eran corruptos, a excepción de Noé y su familia. No había ningún justo aparte de Noé al cual salvar. Este verso quiere decir que la misericordia de Dios para adoptar una familia fue tan grande por privilegio de Dios. No fue privilegio de Noé. Así como Dios adoptó y salvó a Noé y su familia, también asimismo te adoptó a ti y me adoptó a mí por privilegio especial de Dios. No es que seamos buenos, sino es que Dios es bueno con nosotros. Dios separó a Noé de los demás porque no podía corromperse como los demás. Igualmente, de la misma manera, te separó a ti y a mí de los demás. Y ahora Dios te toma como santificado para Él. Así, de esta manera, como Dios separó a los descendientes de Seth como privilegiados, pero estos se corrompieron y se juntaron con los hijos de Caín y otras razas profanas. Estos fueron ingratos, porque siendo descendientes de Seth, dejaron de adorar a Dios y empezaron a hacer lo que ellos querían, lo que su carne les pedía. En estos versos, lo que Moisés está relatando es el desorden más grande y en extremo, a los cuales los hijos de los piadosos patriarcas, a los cuales Dios los había separado a los demás, lo que hicieron estos fue como una flecha al corazón de Dios. Ver cómo su especial tesoro comenzó a degenerarse. Entonces, el verso 1 es la descripción de una vida tan longeva que llevó a un enorme aumento en la población de la tierra. Tenemos el versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Bien, si mi estudio no es profundizar en ellos, sino en la importancia de la narrativa de enseñarte sobre la desobediencia de los hijos de Dios. Así como vimos la desobediencia de Eva y de Adán, la de Caín, el propósito no es hacer la enseñanza de estos personajes, sino enseñarte que la desobediencia a Dios no trae nada bueno. Ahora, tenemos dos interpretaciones, de las cuales yo he estudiado dos. Una es que eran ángeles caídos que habían dejado su esfera donde vivían. Si bien lo podemos ver en el libro de Judas, en el verso 6. Y estos habían elegido mujeres del mundo para sí. Un desorden lujurioso, repugnante para Dios. Los teólogos que se inclinan en esta postura indican que la frase hijo de Dios, descritos en Job 6.1
y en Job 2.1 eran los ángeles que tenían acceso a la presencia de Dios. Para no desviarme y no salirme del contexto que estoy hablando, tú puedes revisar estos versículos en tu Biblia, en tu casa. Pero para comprender esto, como lo vemos en el libro de Judas, en el verso 6 y 7, el verso 7 de Judas comienza diciendo, como Sodoma y Gomorra, dando a entender su comportamiento sexual desagradable a Dios. Actuaban de una manera vil, dando explicación en Judas de estos ángeles caídos. Ahora, lo que se hace es una objeción de esta postura, es que los ángeles no se reproducen, ya que Cristo enseñó que los ángeles no se casan. Los ángeles se le aparecieron a Abraham. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que relata el capítulo 18 de Génesis? Que los ángeles se aparecieron en la casa de Abraham y comieron. Les lavó los pies, como lo describe en el capítulo 18 de Génesis. Y también los que fueron a donde estaba Lot para advertirle de salir de Sodoma y Gomorra, también eran forma humana. Ahora ves, la primera postura es de que eran ángeles caídos. Estos eran ángeles caídos, los hijos de Dios. Tenemos también la otra postura, y es que los hijos de Dios eran los descendientes piadosos de Set, y que las hijas de los hombres eran las descendientes de Caín. Si bien vemos en el contexto del capítulo 4, habla de los descendientes de Caín, y en el capítulo 5 habla de los descendientes de Set. El capítulo 6 entonces habla del casamiento de estas dos familias, una familia piadosa de Set y la otra inicua de Caín. ¿Por qué le digo esto? Porque el verso 3 y 5 habla de la maldad de los hombres. Si hubiera sido la iniquidad de los ángeles que pecaron, ¿por qué entonces fue la raza humana la destruida? Los piadosos son llamados hijos de Dios. Pero aquí encontramos una controversia en este punto de vista. ¿Cómo es posible que los hombres descendientes de Set son piadosos, pero los descendientes de Caín no eran piadosos? Esto no es ninguna afirmación que los descendientes de Set hayan sido todos piadosos, ya que si hubiese sido así, ¿por qué entonces fueron destruidos? Aunque yo me quedo con la explicación de que este verso está hablando entre lo angelical y lo humano, ya que vemos pasajes como Judas que está hablando de los ángeles caídos. Me pareció esta interpretación muy parecida de este verso con lo mismo que pasó en el Edén. Así como los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres hermosas, bellas, de igual manera, Eva vio el fruto prohibido en el huerto del Edén. ¿Cuál fue el problema aquí? Fue la lujuria, el gran problema. Fueron inducidos por la lujuria de los ojos, ya que recordemos que la mujer fue creada para ser ayuda idónea y el matrimonio fue hecho por Dios, pero en estos versos no vieron a las mujeres con los ojos santos, como la forma de ver algo a la manera de Dios, sino a la manera de ellos, en desobediencia. Si ves bien, el verso dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Dónde estuvo el problema? En los ojos, que vieron a lo hermoso atractivo. Y es obvio, es la misma razón la cual llevó a la caída del hombre en el Edén, los ojos, porque a la vista de los ojos el fruto parecía agradable. Ese es el problema grande, ver con ojos de deseo lo que no es permitido. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Ver con los mismos ojos que ellos vieron a las hijas de los hombres. Hemos deseado con solamente ver. Hemos querido tener lo que no tenemos con solamente ver. Estos lo vieron agradable a la vista de ellos. Verso 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En este verso he escuchado a muchos predicadores decir que Dios redujo la vida de los hombres a 120 años,
Pero esta no es la correcta interpretación. ¿Por qué? Te enseño. Porque en este momento Noé tenía alrededor de 500 años. Y la palabra de Dios dice que Noé murió de 950 años. Si fuera esto así, Noé hubiese muerto de 620 años. Pero bien vemos que dice el relato más adelante, en el capítulo más adelante, que Noé entró en el arca de 600 años. Así que no es esta la interpretación correcta. No es que en este versículo Dios esté diciendo que les iba a reducir la vida solamente a 120 años, después de tener una vida tan longeva, y que Dios dijo, voy a reducirles a solamente 120 años. No, no es la interpretación correcta. Y para esto hay que hacer siempre una buena exégesis y una buena hermenéutica de la palabra de Dios. En este verso, Dios dice que su espíritu no contenderá con el hombre para siempre. ¿Y qué significa contender? Ahora, contender es lidiar, pelear, debatir. Dios no iba a lidiar con el hombre pecador siempre. Ya que el hombre es carne, Dios está diciendo que no había nada espiritual en estos hombres más que lo carnal. El Espíritu Santo tenía un trabajo grande al estar llamando a los hombres al arrepentimiento y a vivir una vida de justicia. ¿Y cómo lo vemos? Pues mediante la predicación de Enoc y la predicación de Noé. Así que 120 años fue el plazo hasta que llegó el diluvio. ¿Cómo lo corroboramos? En Génesis 7:11. Dice que Noé tenía 600 años cuando se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Así que Dios da tiempo de arrepentimiento mediante su Espíritu Santo antes que llegue el juicio divino. Pero ¿cuál fue el juicio para los que no se arrepintieron? El diluvio. ¿Y cuántos se arrepintieron y fueron justos? Solo Noé y su familia. Ya que Dios dijo, yo no voy a lidiar con el pecado del mundo para siempre. Y así como fue el diluvio y acabó con el malo y el pecado, también será la segunda venida de Cristo, a terminar con la maldad y el pecado para siempre. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora bien, quiero que veas junto conmigo lo que dice entonces el verso. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Acá tenemos a los llamados Nefilim, que su significado es caídos. Yo no quiero profundizar en esta explicación de los Nefilim. Mi intención, mis enseñanzas bíblicas no es profundizar en lo desconocido, porque bien te he dicho en otros capítulos anteriores, he enseñado que Dios a nosotros nos va a juzgar por lo que entendemos de la palabra de Dios y no lo que no entendemos, porque hay cosas misteriosas y ocultas que le pertenecen a Dios. Así que el verso dice, habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y el significado de estos es caídos. Eran personajes que eran identificados moralmente y físicamente degradados. Ángeles que cayeron del cielo. Entonces, la traducción original es gigantes, pero no debemos de interpretar que son los mismos gigantes con los que peleó David cuando era joven, con el gigante Goliat, o con los gigantes que tuvieron que enfrentarse los espías cuando llegaron a la tierra prometida y ellos se sentían como langostas. No, ya que ningún gigante de los mencionados aquí sobrevivió al diluvio. Ninguno. Si eran gigantes, tuvieron que ser otro tipo de seres vivientes. Estos eran varones de renombre, pero si vemos este texto, no está elogiando su valentía ni su renombre, sino que eran desagradables a Dios. Posiblemente hombres arrogantes, apoyados en su propia fuerza, ya que el texto siguiente dice que su maldad era mucha. Así que estos hombres de renombre eran hombres que no se doblegaban a Dios, eran hombres que no obedecían a la voz de Dios, hombres que imponían terror y no amor, hombres que se jactaban de su fuerza y estatura.
¿Te parece algo similar como en la actualidad? Aunque no hay gigantes o hombres grandes de renombre, sí hay hombres que se sienten grandes y desafían la autoridad de Dios, haciendo lo que hacen, desobedeciendo el orden de Dios. Hay hombres que confían en su poder económico y quieren pisotear a otros. Hay hombres que confían en su poder militar y creen que todos deben de obedecerles y son temibles. Hombres que creen que tienen el poder religioso y esperan una veneración. Dios no se agrada de estos corazones, sino de corazones humildes y sensibles que reconocen a Dios como el Todopoderoso de este mundo. Ahora, tenemos el verso 5 y dice el verso 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Vemos el versículo 5. Acá tenemos la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, ya que Dios es el único que puede ver dentro de los pensamientos del hombre y de las intenciones del corazón. Intenciones del corazón. Dios vio lo visible de los hombres, que los hombres en la tierra tenían mucha maldad. Y déjeme decirle que para que Dios haya mandado un juicio, era porque esa maldad sobrepasó su paciencia. Es que muchas veces nosotros creemos que la misericordia y la gracia de Dios no se va a acabar, pero Dios es justo y podemos agotar su paciencia. Y Dios vio lo invisible, que toda maquinación de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo a hacer el mal. Dios vio lo visible de ellos, pero también de esta manera vio lo invisible también. Dios es el único que conoce la parte superficial y la parte interna de nuestro corazón y nuestra mente. En la época, y te quiero explicar algo y te voy a enseñar esto, y en la época que se escribe el libro de Génesis y para el Medio Oriente, cuando nos referimos al corazón, no es lo mismo que en el occidente o el continente americano, ya que para ellos su corazón era el lugar donde estaba el intelecto, para ellos el lugar de las emociones y de la voluntad. ¿Dónde está para nosotros todo eso? Para nosotros, en este lado del continente, está en la mente. Entonces, ¿cuál es el versículo? La esencia de este versículo nos enseña que el pecado era de adentro hacia afuera. Y aquí quiero que veamos algo. Y en el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho ¿a quién? Hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Y se arrepintió Dios. Debemos notar que no es una expresión de intranquilidad o de pasionismo de Dios, sino es la manera de indicar su desagrado contra el pecado y en contra de los pecadores. Esto tampoco implica un cambio en la mente de Dios, como si Dios fuera una persona como nosotros que se retracta de lo que dice o lo que dijo, sino es una manera de que debía de hacer algo para arreglar este problema. Si bien vemos ante la apostasía del hombre, el que cambió fue la humanidad y no Dios. Dios tenía que hacer algo para arreglar este problema de la maldad de los hombres. Y es que el único que puede arreglar todo en esta tierra y en esta vida, solamente Dios. Fíjate bien en tu vida y en mi vida. ¿Quién es el único que ha podido arreglar tu vida? Es Dios. ¿Quién es el único que ha podido arreglar las situaciones que van mal en tu vida? Es Dios. ¿Quién es el único que puede arreglar un matrimonio que se está desbaratando? Es Dios. ¿Quién es el único que puede arreglar un cuerpo que está con muchas enfermedades? Es Dios. El único que puede reparar lo que el hombre no puede reparar es Dios. Dios arregla lo que está desarreglado. Y en este caso, Dios tenía que arreglar este problema de mucha maldad en el corazón de los hombres. ¿Cómo? Arrancándolo de raíz, quitando el problema de raíz, arrancando esa maldad. Así que Dios no cambia. Dios no está explicando que Él iba a cambiar lo que había dicho antes. No. Este verso da a entender que el arrepentimiento de Dios no es que Él se haya equivocado, porque Dios no se equivoca, sino que la humanidad estaba obrando para mal. Esta multitud de personas estaba obrando para mal y eso le dolió a Dios en el corazón. ¿Sabes cómo? De la misma manera que Israel se volvió al pecado, esto entristeció a Dios.
Cuando rechazaron al Hijo de Dios, esto entristeció a Dios y esto abrió la puerta para que nosotros los gentiles fuéramos adoptados en la familia, fuéramos adoptados como hijos de Dios. Porque Israel, el pueblo de Israel rechazó a su hijo. Esto le dolió porque se volcó al pecado el pueblo de Israel, como lo vemos más adelante en el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, lo vemos en Números y lo vemos en Jueces. Bueno, lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ir llevando una secuencia de cómo el pueblo de Israel se volcó al pecado y dejaron de lado la voluntad y soberanía de Dios. Así que, y de esta misma manera, también cuando tú y yo nos vamos por el pecado, le entristecemos a Dios, contristamos su Espíritu Santo. Llegamos al verso 7. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Acá vemos que Dios declaró destrucción a toda la creación en la tierra. Nadie se libraría, porque no había nada que librar. Pero Dios, en su misericordia y su soberanía, decide preservar animales y la familia de Noé. Pero, ¿por qué Dios tomó esta inesperada y fuerte decisión? Fue después de estar contendiendo con ellos. Ya vimos que la palabra lidiar con ellos es el significado de contender, hasta que llegó el punto de que su paciencia se acabó después de tanto tiempo. Solamente son quitados, cortados, destruidos, eliminados por la justa voluntad de Dios a todos aquellos que no aceptan ser transformados por la gracia de Dios. Este verso es la confirmación de 1 Samuel, en el capítulo 2, donde Dios da vida a quien quiere, Dios quita la vida a quien quiere, Dios enriquece, Dios empobrece, Dios es el dueño de todo. Y Él decidió crear en un principio, pero ahora Él decide borrar y destruir lo creado. ¿Y quién se puede oponer a su voluntad? Nadie. Dios en su soberanía hace en tu vida y en mi vida como Él quiere y como Él le place. ¿Quién puede decirle algo a Dios? Nadie. Aunque no te parezca, aunque no me parezca lo que Dios hace en mi vida, en lo que Dios hace en tu vida, no puedes decirle a Dios que lo que está haciendo en tu vida está mal. No puedes decirle a Dios que mejore lo que está haciendo en tu vida. No, Dios sabe cómo lleva nuestras vidas, porque Él es soberano, Él es tu creador. Él te hizo a ti, Él te formó a ti, me formó a mí. Él gobierna tu vida y gobierna mi vida. Y Él no es un gobernante que se equivoca, Él no es un gobernante que es injusto. Dios no es un gobernante que Él se place en la maldad. No, Dios es un Dios fiel, justo, soberano, sobre todo lo creado en este mundo y fuera de este mundo. Bien, acá la humanidad fue creada para adorar a Dios en un principio y obedecerle y tener comunión con Él. Aunque la gravedad del pecado fue aumentando exponencialmente de manera progresiva. ¿Por qué? ¿Por qué te digo de manera progresiva? Primero, comieron el fruto prohibido. Segundo, asesinatos. Tercero, poligamia. Y por último, tener una mente de maldad. Acá puedes entender por qué el pecado fue progresivamente. Mira, porque Adán fue expulsado del huerto del Edén. Fue expulsado del huerto del Edén. A Caín lo echaron de su tierra, de su territorio, y el pecado de toda la humanidad no les hizo perder sobre el huerto, ni el territorio donde vivían, sino toda la tierra. El verso 8, y termino con el verso 8, y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La palabra gracia significa una bendición inmerecida que un ser poderoso le otorga a otro con menos poder. Te lo repito, ¿qué es gracia? Una bendición inmerecida que un ser poderoso le otorga a otro con menos poder. En otras palabras, Noé no se ganó su salvación, sino que la vida que él llevaba le llevó a que tuviese una fe salvadora. Así el verso 8 culmina diciendo que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta frase hebrea da a entender que Dios fue propicio para Noé y lo favoreció. Esto hace notar la frase que usan los hebreos, si he encontrado gracia ante tus ojos. Ellos no dicen, si yo soy aceptable para ti. No, los hebreos dicen, si he encontrado gracia ante tus ojos.
Noé fue aceptable para Dios porque vivió en rectitud y justicia. Pero cómo obtuvo Noé esta rectitud? Fue por la gracia de Dios, fue por la misericordia de Dios. Fue una misericordia gratuita de Dios al verlo un hombre recto. Lo retuvo Dios bajo su mano y dijo que él no moriría con el resto del mundo. Si esta enseñanza te pareció útil, te invito a que si tienes algo que agregar, pues lo comentes y, y me ayudes también a mí a poder entender algo que tal vez aún no ha sido muy eh, profundizado, no ha sido muy explicado. También te invito a que, pues, si te ha servido, pues te suscribas a este canal. Que Dios te bendiga.